Bien, antes que nada, muy buenos días y bienvenidos al curso. Veo que se han conectado hartos. Estamos bien en todos. Espero que nadie tenga problemas. Bien, el Nuevo Testamento es indudablemente la segunda parte de la Biblia cristiana, pero además de ser un libro muy importante para los que participan del cristianismo como norma de vida, no se puede negar que ha tenido también mucha importancia en lo que llamamos la construcción de la civilización occidental, a la cual nosotros, de la cual nosotros participamos. Eso es una realidad. Por lo tanto, es un libro que tiene mucho interés también el poder leerlo y entenderlo bien, no solamente para los cristianos, sino para muchas personas. Ahora, no es fácil entender la Biblia y no es fácil leerla. Y desgraciadamente, en los últimos tiempos, yo diría varios siglos, eh, a los cristianos, a los católicos sobre todo, no se les ha enseñado a leerla, ¿no? Mucho. Entonces uno dice, sí, es muy fácil, pero no es tan fácil. Y hay varias razones por eso. La primera es que no hay que olvidarse que la Biblia en general se escribió desde 3600 años antes de lo que estamos viviendo hoy día, hasta 2000 años antes de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, bueno, si uno compara el Quijote en su castellano original, no es difícil leer el Quijote en el castellano original. Bueno, con más razón debería ser leer la Biblia, que sea difícil, porque es mucho más antiguo que el Quijote, por lo menos 1500 años anterior, y seguramente 2000 también. Y eso hace que las palabras cambien de sentido en tanto tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Jesús de Nazaret habla de Dios como su padre. Pero ¿cuál es la imagen de padre que él tiene? Pensemos hoy día. A mis 80 años, la imagen de mi padre era de una persona, yo recuerdo de que cuando era niño, ¿no es cierto? Era una persona seria, querendona a su manera, sin duda alguna, que jamás salía de su casa sin andar con chaqueta y corbata, incluso cuando salía a pasear en un paseo frente a la playa, iba de chaqueta y corbata, como iban todos los caballeros en esa época, que jamás en la vida lo vi trotando por la calle, ni a él, ni a mis tíos, ni a nadie, etcétera. 50 años después, o 60 años después, o 70 años después, da lo mismo. ¿Cuál es la imagen que tienen mis nietos de sus padres? Totalmente distinta. No usa corbata salvo cuando tiene que ir a algún evento muy importante. Sale a trotar todos los días y va a trotar con ellos y con el perro de la casa. Por supuesto que no se le ocurre andar muy elegante por ninguna parte cuando está de día libre, digamos, o sea, en verano andará con bermuda y cosas por el estilo. Entonces, la pregunta es, si en 50 años ha variado tanto la imagen de padre, digamos, entre el padre mío y el padre de mis nietos, ¿por qué podemos pretender pensar de que nosotros cuando decimos que Cristo me llamaba a Dios su Padre, estamos entendiendo lo que dice? Porque la imagen que él tenía de su Padre no tiene por qué coincidir ni con la imagen que tenemos los viejos de nuestros padres, ni con la imagen que tienen los jóvenes de sus padres. Entonces, para poder entender bien eso, tenemos que tratar de ver desde el punto de vista histórico, arqueológico, antropológico, qué sé yo, cuál era la imagen que tenían de los hijos de sus padres hace 2000 años atrás. Y eso no va a coincidir con ninguna imagen que tenemos nosotros hoy día. Por eso que aunque se lee y esté bien traducida de acuerdo al diccionario, el sentido de las palabras ha cambiado. Eso no cabe la menor duda.
En segundo lugar, tenemos que pensar que ni la Biblia ni el Nuevo Testamento es un libro, son colecciones de libros. En la Biblia son 72 y en el caso del Nuevo Testamento son 27. Y cada libro se escribió con una intención particular. Intención que si nosotros no la conocemos no lo vamos a entender. Les pongo otro ejemplo. La carta de San Pablo a Filemón, que es una de las cartas más entretenidas que se encuentran en el Nuevo Testamento y más simpáticas y más escritas con una ironía muy fina por parte de San Pablo. En esa carta se da es que es una carta privada a Filemón. O sea, no es una carta pública, es una carta privada a Filemón. Lo que se relata ahí es cómo tiene que resolver Filemón un problema que tiene con un tal Onésimo, que no tenemos idea quién es. Entonces San Pablo le da consejo a Filemón para limar las asperezas que tiene con Onésimo. Ahora, si nosotros no sabemos quién era Filemón y que Pitos tocaba como amigo de San Pablo, y tampoco tenemos idea de quién es Onésimo, no podemos entender la carta bien, porque está escrita para alguien de forma privada que conoce su historia, y San Pablo también conoce la historia de lo que está diciendo, y esos consejos tienen que entenderse bajo la comprensión de la problemática que existe ahí atrás. Bueno, desgraciadamente eso, cuando se lee la carta en la misa de un cierto día del año, nunca se explica, entonces nadie lo entiende bien. Entenderán algunas cosas, ¿no? Pero no se entiende en forma atractiva, porque para entenderlo en forma atractiva tenemos que estar metidos en el contexto de lo que se quiere resolver ahí. Además, para complicar más la cosa, y lo acabo de decir también, pero lo quiero remachar, muchos de las cartas eran privadas, y los destinatarios de esas cartas no tenían idea que además el autor había escrito otras cartas a otras personas. Por ejemplo, San Pablo escribe una carta a los filipenses. Perfecto. Pero los filipenses no tenían ni idea que San Pablo también le había escrito otra carta a los corintios. Y tampoco les interesaba, porque las cartas que San Pablo escribió a los corintios eran para los problemas que tenían sus amigos en Corintio. Y las cartas que escribió a los filipenses eran para resolver problemas de los amigos de San Pablo que tenían Filipos. Y eran cosas distintas. La recolección de todos esos documentos para formar un solo volumen, que pudiéramos decir ahí, que es el Nuevo Testamento, se hizo a fines del siglo I y a principios del siglo II, ya está terminada. Pero los documentos eran documentos dispersos. Incluso también los evangelios. En el comienzo de la predicación de los apóstoles y de los discípulos, se vieron claramente dos grupos de destinatarios que eran bien distintos. Uno que eran judíos, en que el mensaje se predicaba como que el Mesías de Israel que ha sido prometido ha llegado. Pero esos judíos que aceptaban ese mensaje y reconocían a Jesús como el Mesías de Israel, eran judíos que seguían siendo judíos. O sea, seguían yendo a rezar al templo, seguían haciendo su vida de judíos, etcétera, etcétera. Eran fieles a la ley de Moisés y todas estas cosas. Entonces, cuando un autor como San Juan o San Mateo, que escribieron su evangelio para ese mercado, como pudiéramos decir hoy día, ¿no es cierto?, para ese grupo de judíos que aceptaron a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, ponían mucho énfasis en basar lo que decían de acuerdo a las profecías que habían escrito los profetas en el Antiguo Testamento, o sea, en la Biblia hebrea. En el caso del Evangelio de San Mateo, por ejemplo, es típica la frase de él.
esto ocurrió para que se cumpliera la profecía de Malaquías. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que profetizó Isaías, qué sé yo, etc. En cambio, el otro grupo al cual se dirigió la predicación de los apóstoles, que eran paganos, vale decir gentiles, como le llamaban los judíos, gente que no conocía el judaísmo, que eran de origen griego, que hablaban griego, ese grupo, las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieran, no les decía nada. No les decía nada. Entonces el mensaje ya no era eso de Jesús de Nazaret es el Mesías prometido a Israel. El mensaje que se hacía para el otro grupo era Jesús es el Señor. Es el Señor del mundo. Por eso que para poder entender bien también incluso estos documentos como los evangelios que no son cartas, es necesario también saber un poco de cuál era el objetivo por el cual se escribieron. Sigamos. Ahora, lo que pretendemos en este seminario es dar los elementos para que se pueda entender bien el mensaje del Nuevo Testamento. Y vamos a ver que es perfectamente posible, y además vamos a ver que el mensaje de Jesucristo se transmitió para los estándares de la época en forma idónea y confiable, en forma seria y confiable. Nosotros vamos a poder ver claramente que no es un mito lo que sale ahí. Y para eso es cosa de compararlo con los grandes mitos griegos, por ejemplo. Si uno lee la Ilíada o lee la Odisea, se da cuenta de que los protagonistas, los protagonistas de esos libros, son unos seres extraordinarios, de partida, buenos mozos, de una apariencia muy agradable, muy fuerte físicamente, y con una serie de características, ¿no? Muy buenos amantes en todo sentido, muy simpáticos, ¿no? Muy cultos, buenos para dar un buen discurso, etcétera, 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 etcétera. En cambio, si vemos, no, esos son, porque son mitos, la perfección máxima en todo. En cambio, nosotros vemos cuáles son los héroes del Nuevo Testamento, partamos por los 12 apóstoles. Incultos, analfabetos, que apenas saben exponer bien, o sea, los discursos que dan son bastante pobres, no hay nada que ver con un discurso de Aquiles, por ejemplo, nada. Bastante cobardes, bastante, ¿cómo pudiéramos decir ahí? En Chile decimos carrileros, no sé cómo se dirá en Venezuela, ¿ah? O en Canadá, pero carrileros significa farsantes, que dicen que siempre van a estar con él, que sé yo, y todo lo demás, y a primer problema arrancan todo. Y además, muy poco inteligente. Fíjense que cuando Jesucristo está despidiéndose de ellos 40 días después de la resurrección, todavía le preguntan si ese es el momento en que va a restaurar el reino de Israel y derrotar militarmente a los romanos. O sea, no entendieron nada. Compárenlo con la inteligencia de un Aquiles. O sea, ahí se ve claramente que el Nuevo Testamento no es un documento mitológico. O sea, es un documento que recoge la experiencia de los que lo vieron y lo vivieron y que fueron gente común y corriente y con muchas limitaciones. Eso es, digámoslo así, es el objetivo que nosotros nos podríamos tener
después de terminar este curso. Ahora, también hay otras cosas que vamos a conocer aquí. En el siglo I se creó lo que se ha llamado técnicamente una tradición apostólica y una tradición eclesial. La tradición apostólica es la transcripción, ya sea por ellos mismos o por sus secretarios, porque la mayoría de los autores no sabían leer ni escribir, los autores del Nuevo Testamento, o por escribas que eran sus secretarios, de los recuerdos de ellos de la vida de Jesús de Nazaret como testigos presenciales. O sea, eso es lo que se llama la tradición apostólica y que recolectada formó el Nuevo Testamento. Ya lo vamos a ver más detalle un poco más adelante. O sea, la tradición apostólica es la tradición puesta por escrito de aquellos testigos presenciales de Jesús de Nazaret, y la puesta por escrito a veces no podían hacer ellos, pero a veces lo más probable es que la hicieran gente que los escuchaba predicar, que eran escribas o secretarios, como llamaríamos hoy día. Y la característica que tenía en ese momento la tradición apostólica, todavía no se hablaba del Nuevo Testamento y de agruparlos en un libro como fuera la Biblia, no. La característica que tenía es que esas recolecciones puestas por escrito de estos testigos de Jesús de Nazaret, y que la comunidad los conocía como tal, o sea, no cabía la menor duda de eso, se podían leer en la liturgia. Ese es el criterio que se hizo para formar el Nuevo Testamento, si lo podemos decir así. Estos libros, o estas recolecciones escritas de cartas y que sé yo, otras cosas, de testigos que habían presenciales en algún momento de Jesús de Nazaret, y que la comunidad le constaba que eran fiel de lo que esos testigos presenciales decían, eso formaron parte de lo que se llamó pues tradición apostólica, y cuya característica era que se podía leer en la misa, en la liturgia. Y la tradición eclesial eran otros escritos que se escribieron en esa época, pero que no habían sido recolección de testigos presenciales, que eran muy buenos, por eso es que se han conservado. Entonces, eso se usaban para la lectura privada, pero no se podían leer públicamente en la misa. Entre ellos, vamos a ver varios en este curso. Hay uno que es un catecismo, que se llama la Didache tu Dodeca Apostolon, en griego. La enseñanza de los 12 apóstoles. Y que es el catecismo más antiguo que se conoce. Y que se escribió antes de algunos escritos bíblicos. O sea, tan antiguo es. Después ahí están las cartas de San Ignacio de Antioquía, está la carta del Papa Clemente a los Corintios, etcétera, 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 etcétera. Que también están escritos antes que el libro del Apocalipsis, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Entonces teníamos estas dos tradiciones, pero fueron diferenciadas inmediatamente desde el principio. No hay ningún problema, ya lo vamos a ver en detalle todo. Ahora, la otra cosa que vamos a ver acá, para que no nos cause problemas, es que en el siglo I, los conceptos básicos del cristianismo empezaron a aparecer y se cristalizaron bastante bien, no han habido cambios después. Pero eso costó muchas discusiones entre los protagonistas que no alcanzaron a hacer ruptura, pero que obviamente se discutieron con bastante, podríamos llamar, énfasis. O sea, no era el asunto tan pacífico como a veces nos pintan en nuestras homilías, que todos se querían mucho. Sí, todos se querían mucho, pero discutían harto. No crean que no. Y se peleaban también entre ellos. Como ejemplo de esas discusiones, voy a citar uno nomás después. Ahora, es si los paganos que se convertían al cristianismo tenían que hacerse previamente judíos o no. Porque los
los discípulos que eran del judeocristianismo, digamos, que eran la mayoría, decían, bueno, si Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel, los paganos tienen que hacerse israelitas primero para poder recibir al Mesías de Israel. Entonces, esa era una gran discusión que surgió ahí entre apóstoles, ¿no? Y se trataba de una forma más o menos que no era muy simpática, ya lo vamos a ver en la carta a los Gálatas. O sea, esta cristalización de los conceptos básicos del cristianismo ocurrió en el siglo I. Y ya al final del siglo I ya todo estaba bastante aclarado. Aclarado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este seminario? Este seminario lo vamos a ir haciendo en forma cronológica. Los libros los vamos a ir viendo en forma cronológica, porque es la manera mejor para entenderlos. Porque así ocurrió en ese tiempo. O sea, la gente fue descubriendo el mensaje, sistematizando el mensaje cronológicamente. O sea, los libros más antiguos sirvieron de base para los libros que se escribieron posteriormente. Y desgraciadamente en nuestras Biblias, el orden en que están puestos los libros no tiene nada que ver con la cronología. El primer libro que nos ha llegado de lo que es el Nuevo Testamento, puede haber habido algunos antes que se perdió, se lo comieron los ratones, qué sé yo, cualquier cosa. Es la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Y hubo 7 cartas de San Pablo que se escribieron antes que se escribiera ninguno de los 4 evangelios. O sea, 7 cartas de San Pablo que se escribieron antes de que se escribiera ningún evangelio. Y además el orden en el que se escribieron los evangelios no tiene nada que ver con lo que sale en las Biblias. El primero que se escribió fue el de San Marcos, luego el de San Mateo, luego el de San Lucas y luego el de San Juan. Entonces, nos va a ayudar mucho a entendernos, a entender la cronología. Por eso que lo vamos a hacer cronológico, igual que yo lo hice el año pasado con el curso del Antiguo Testamento. Y la otra cosa que vamos a dar una visión lo que yo llamo una visión moderna sobre el tema. Ortodoxa católica, sin duda, porque no tenemos nada que ocultar de eso. En general, en los estudios bíblicos, digamos, de los últimos, digamos, postconciliar, para decir algo así, los estudios bíblicos postconciliares que se han publicado en la Iglesia Católica son muy buenos, sobre todo los publicados por el Papa Benedicto XVI, que conocía mucho de esto de arqueología bíblica. Pero también hay otros autores muy buenos. Pero eso va a significar que vamos a tener que derrumbar ciertos mitos que se habían creado anteriormente, entre ellos el idioma, por ejemplo, con el cual se escribió el Nuevo Testamento y cosas por el estilo. Pero eso lo vamos a ver con calma. Y quiero hacer una aclaración aquí con respecto a esto. Cuando yo cito a algún autor, algún especialista, sobre todo en el tema, yo lo que estoy diciendo es que esa cita me parece muy adecuada. Pero no estoy diciendo que todo lo que escribió ese señor me parezca igual de adecuado, porque no lo conozco. No puedo pretender haber leído todo lo que escribían todos los autores desde que empezaron hasta que terminaron, porque tendría que estar leyendo, no sé cuántos años más, y no me alcanzaría la vida. O sea, entendamos bien, si yo estoy diciendo que esto dice tal autor, Juanito Pérez, sobre este tema, y lo leo, eso es lo que estoy diciendo que me parece bien. Pero si Juanito Pérez en otra conferencia o en otro libro dijo otra cosa, no sé. No me tomen que tengo fe en el autor. Tengo fe en la cita que leo. ¿Ya? Eso es muy importante. Hay una salvedad, eso sí, al Papa Benedicto créanle todo lo que ha dicho, eso no hay ningún problema. Y hasta ahora, por lo menos lo que ha dicho oficialmente el Papa Francisco también.
Bueno, eso es una broma aparte. Vamos más allá. A ver, déjenme ver una cosita aquí antes de ir más allá. Ya, perfecto. Me parece muy bien. Vamos ahora a lo que se llaman los 4 grandes pilares del Nuevo Testamento. Ya hablábamos de que había 2 tipos de creyentes en Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Los que venían del judeocristianismo y los que venían de los paganos. Contrariamente a lo que nosotros pensamos hoy día, o seguramente porque no lo conocemos por ignorancia mutua, digamos. Hasta el año 70, que es la destrucción de Israel como Estado y la destrucción de Jerusalén, en que no quedó piedra sobre piedra, el grupo de judeocristianos, que se llama, o sea, aquellos judíos que seguían siendo judíos y que seguían pensando como judíos y que seguían yendo al templo y todo lo demás, era el 75 al 80% de todos los cristianos. O sea, los cristianos de origen pagano, hasta el año 70, eran la minoría, serían a todo reventar un 25%, no más que eso. O sea, el inicio del cristianismo fue una versión del judaísmo. Eso no cabe la menor duda. Y la Biblia lo refleja muy claramente, lo vamos a ver en la mayoría de los libros. O sea, eran judíos que seguían siendo judíos, que no se habían pensado ni por la cabeza en cambiarse de religión, pero que se sentían al revés, judíos, los más plenos judíos que se podía existir. ¿Por qué? Porque habían reconocido al Mesías. Los otros restantes judíos eran judíos que ellos los miraban como una especie de judíos semiatrofiados, que no habían encontrado al Mesías cuando el Mesías había llegado, lo cual era una pena para ellos. Y esos eran del orden del 25% o el 20%, perdón, el 75 o el 80% de todos los cristianos que había hasta el año 70. Y el año 70 empezaban, vino la gran destrucción de Jerusalén por los romanos y además las grandes matanzas que hicieron los romanos, una cuestión atroz. Cuando lleguemos al año 70 en nuestro curso, ahí lo vamos a estudiar a fondo. Entonces, después del año 70, esa proporcionalidad se invirtió. Y se invirtió porque la mayoría de estos judeocristianos que se llamaban, los mataron los romanos, sencillamente, tan simple como eso. O sea, los romanos, cuando destruyeron casi al 80% de la población de Israel en el año 70, no le preguntaban a algún enemigo suyo, o sea, algún judío, oye, ¿usted cree en el Mesías como Jesús de Nazaret o no cree? Ah, no. Sencillamente, si era judío, lo mataban igual en esa guerra, una de las guerras más atroces que ha tenido la historia de la humanidad. Entonces, el judeocristianismo prácticamente desapareció. Y ahí surgió esta iglesia mayoritariamente de origen griego, de los paganos, que había empezado a predicar San Pablo años anteriores. Pero eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, el Nuevo Testamento refleja esa realidad. Refleja esa realidad. Y por eso que hablamos de 4 pilares, 4 escuelas teológicas que hay en el Nuevo Testamento, que tienen coincidencia en lo esencial, no cabe la menor duda, pero discrepancia en su imaginativo, pudiéramos decir así, y además en aspectos ya un poquito más secundarios, como la liturgia, que no son del tipo esencial, o la forma de predicar, o cosas de ese tipo. El grupo más antiguo es lo que se llama el Corpus Paulino, o sea, el conjunto de escritos de Pablo. Y hay 2 grupos. Uno, las 7 cartas más antiguas, que son la primera Tesalonicense, las 2 de Corintios, los Gálatas, Filipenses, Filemón y Romano, en ese orden, que esas no cabe la menor duda que las escribió San Pablo. San Pablo es el único apóstol que sabemos que sabía leer y escribir. Los demás no lo sabemos. Puede que sí, puede que no, pero no lo sabemos. Pero San Pablo sí, porque él mismo firma y él mismo dice.
Y después las 6 cartas restantes de San Pablo se llaman las cartas de su escuela. O sea, discípulos de San Pablo que frente a problemas que tenían algunas comunidades que había fundado San Pablo, pero que después de su muerte ya San Pablo no les podía contestar, los discípulos más importantes de él, entre ellos el tal Timoteo, como vamos a ver después, recolectaron recuerdos de lo que había predicado San Pablo y armaron estas 6 cartas adicionales para resolver los problemas que ocurrieron después de la muerte de San Pablo. Entonces tenemos las 7 primeras cartas que son todas anteriores al año 65. Perdón, sí, 65, que es la persecución de Nerón, donde mataron a San Pablo, y después las 6 restantes, que son escritas después del año 65, pero más o menos no muy lejos de eso, que son escritas por la comunidad de San Pablo. Ahora, eso para la época no tenía ninguna importancia, porque como esa comunidad certificaba que lo que se decía en las 6 cartas restantes era lo que le habían oído predicar a San Pablo, eso estaba testimoniado, no había ningún problema. Y eso pasa también, como les vamos a ver, con estos escritos de apóstoles que no sabían escribir. Ya. El pilar que sigue después del Corpus Paulino se llama muy rimbombantemente los escritos de la gran iglesia, que son 3 evangelios, 3 de los 4 solamente. San Marcos, San Mateo y San Lucas, en ese orden fue que se escribieron, y el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas. Ahora, de esos 3 evangelios, hay 2 que fueron escritos para los paganos, vamos a ver bien en detalle después, no se preocupen, Marcos y Lucas, y San Mateo, que fue escrito para judíos y cristianos. Perfecto. Después hay un tercer pilar, que está fundamentalmente dado por la carta a los hebreos. La característica del tercer pilar es que son documentos, son cartas eminentemente judeocristianas. La carta a los hebreos es la más importante, pero también está la carta de Santiago, la de San Judas Tadeo y las 2 de San Pedro. Son eminentemente judeocristianas. Tenemos que entenderla en esa perspectiva. Y finalmente, el cuarto pilar, el último que se escribió en el Nuevo Testamento, son lo que se llama el corpus juánico, o sea, los escritos de Juan Evangelista y su escuela, que son el cuarto evangelio, el Evangelio de San Juan, las 3 cartas que aparecen en el Nuevo Testamento de San Juan y el libro del Apocalipsis. Eso fue lo último que se escribió. Entonces tenemos 4 grupos bien definidos. Y como les decía antes, muchos de estos documentos se escribieron sin que los que lo escribían supieran que los otros documentos se estaban escribiendo también. O sea, San Lucas escribió su evangelio sin tener idea que San Mateo estaba escribiendo, y viceversa. Ya, perfecto. El otro concepto importante que hay que tener en cuenta en este punto es que cuando en el Nuevo Testamento se habla de las escrituras o de la Biblia, se está refiriendo a la Biblia hebrea, o sea, a nuestro Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, no, se estaba escribiendo y todavía no había sido consolidado. Y es un punto que tenemos que tener importante nosotros. San Pablo habla mucho del Evangelio, pero el Evangelio no se había escrito, está hablando de tradiciones orales solamente. Ya. Bien. Ya he hablado, me he avanzado más de lo que está en el libro aquí, pero todo les va a servir igual. Ahora, el idioma. El idioma en que se escribió el Nuevo Testamento es griego. ¿Por qué en griego? Porque el griego era el idioma universal. Después de Alejandro Magno, el griego era el idioma universal, que todo el mundo entendía.
El latín no era el idioma universal. El latín era el idioma del imperio y era aborrecido en el mundo mediterráneo en esa época. Era el idioma de los dominadores. Entonces, la gente hablaba cuando se quería entender en civilizaciones, que se yo, un egipcio con un sirio, hablaban griego. El griego era el idioma universal. Y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y ojo, la liturgia se hacía en esa época o en hebreo, si eran judeo-cristianos, o en griego, si eran cristianos de origen pagano. Incluso en Roma. En Roma también la liturgia, la misa, como tenemos, se celebraba en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma universal y en Roma había mucha gente que eran inmigrantes de muchos países distintos y que hablaban griego como idioma universal, además de idioma local. Y como les digo, hablar latín era pésimamente mal visto. La liturgia católica y la Biblia se tradujo al latín en forma ya oficial en el siglo IV, a raíz de las primeras invasiones de los bárbaros al Imperio Romano. Y eso lo estimuló un papa que se llama San Dámaso, que le encargó a San Jerónimo la traducción de la Biblia al latín, la Vulgata que se llama, en el año 385, o sea, a fines del siglo IV. Por lo tanto, todo eso de que el latín es el idioma madre de la Iglesia Católica es falso. No es cierto. El latín se empezó a usar en el siglo IV, a fines del siglo IV y siglo V. Antes se usaba el griego y los libros del Nuevo Testamento se escribieron todo en griego. Ahora, el hecho que se haya escrito todo en griego ya implica una traducción. Eso tenemos que tenerlo claro. Ya implica una traducción, porque el Nuevo Testamento fue predicado en hebreo o en arameo, que son dos idiomas muy parecidos. O sea, el origen, la prehistoria del Nuevo Testamento fue predicada en hebreo o arameo, pero fue el Nuevo Testamento escrito en griego. Entonces eso ya implica una traducción y eso tiene sus consecuencias. No así el Antiguo Testamento, que se predicó en hebreo, se escribió en hebreo o en arameo. Por ahí no hay ningún problema. Pero en el Nuevo Testamento sí hay una traducción. Entonces, muchas veces, para entender bien a un buen traductor de la Biblia, el castellano, por ejemplo, tiene que siempre tratar de imaginarse cuál es la palabra hebrea que está subyacente detrás de ese griego que está traduciendo. No puede traducir con el diccionario griego solamente en la mano. Y les voy a poner dos ejemplos aquí porque son bien interesantes. Lo primero que ustedes tienen que darse cuenta es que el hebreo y el arameo, el hebreo era el idioma que hablaba la gente pudiente en ese momento en Israel, y el arameo lo que hablaba el pueblo bajo, pero eran muy parecidos y tenían su gramática muy similar. En hebreo y arameo solamente se escriben las consonantes, las vocales no se escriben. O sea, una persona que lea hebreo o arameo de esa época tiene que imaginarse cuáles son las consonantes que están subyacentes en las palabras que están escritas. Y ahí recién entender lo que se lee. Nosotros no tenemos ese problema, gracias a Dios, ni en el griego, ni en el latín, ni ningún idioma que se derive de eso. Eso significa, vamos a plantearlo en castellano, digamos, que casa, de mi casa, mi hogar, se escribe CS. Pero cosa también se escribe CS. Y caso también se escribe CS. Entonces, ¿cómo se entiende lo que quiere decir el que lo escribió? Bueno, se entiende porque
cuando se escriben en esas lenguas, siempre las frases son largas y bien rimbombantes, bien repetitivas. Entonces, por ejemplo, la CS de mi papá tiene las persianas pintadas de rojo. Bueno, esa frase, que la ha alargado el caballero este que lo escribió, es precisamente para que el que lee vocalice CS como casa. La casa de mi papá tiene las persianas pintadas de rojo, eso calza. En cambio, el caso de mi papá tiene las persianas pintadas de rojo, no calza. ¿Ya? Entonces, haciendo las frases largas, bien explicativas, se puede vocalizar bien. Pero hay veces que los traductores, cuando traducen, están medio dormidos, están cansados. Y ahí está lo simpático. Ustedes si buscan, o sea, han ido a San Pedro de Roma, el Vaticano, o si lo buscan en la foto por ahí, en Google, se van a dar cuenta que la estatua de Moisés que está en el Vaticano, en la cabeza tiene cuernos. ¿A qué se debe? Bueno, resulta que San Jerónimo, el que le encargaron traducir la Biblia al latín en el año 385, estaba traduciendo eso y se topó con una palabrita que, vista como se diría en castellano, se escribe QRN, que se refería a cómo bajó Moisés del monte Sinaí después de recibir las tablas de la ley. QRN. Y resulta que si tú las vocalizas con A, Carán, significa resplandeciente. Y si tú la vocalizas con E, Queren, QRN, significa con cuernos. Entonces, pobre San Jerónimo habría estado recansado en esa noche, no entendía bien, no tendría una vela que se la alumbrara, ¿qué pasó? Y en vez de traducir que Moisés bajaba del monte Sinaí con la cara resplandeciente, se la tradujo al latín que Moisés bajaba del monte de Sinaí con la cara con cuernos. Y así aparece en latín, cornutum. Bueno, eso si ustedes lo quieren ver, sale en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 29. Y claro, 1500, 1200 años después, cuando Miguel Ángel se le ocurrió hacer la estatua de Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley, fue a la Vulgata y dijo, Moisés bajaba del monte Sinaí con la cara con cuernos. Y hizo la escultura con cuernos en el Vaticano. Ahora, lo simpático de eso, que claro, eso cuando la Biblia en latín fue la oficial, digamos que se instauró en la Edad Media desde la época de San Jerónimo, o sea, del fin del siglo IV hasta la época de Miguel Ángel, Renacimiento, 1500, 1600, ustedes no se van a reír, pero es cierto, la cantidad de escritos teológicos que se escribieron para decir la importancia que tenía el hecho que Moisés hubiera bajado con cuernos desde el monte Sinaí, cuando era un problema de traducción. Entonces, por eso les digo, a pesar de que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ya tiene una traducción que no nos ha llegado, porque se predicó en hebreo, pero no nos ha llegado ningún documento original del hebreo, y solamente nos han llegado los documentos del griego. Y ahí hay varias discusiones bien interesantes, que también se piensa de que hay un error de transcripción ahí. El caso más notable es del camello que pasa por el ojo de la aguja. Resulta que en hebreo o en arameo, la palabra camello y la palabra cuerda, tosca y gruesa se escriben con las mismas consonantes. ¿Será que algún traductor de alguna notita que escribió, a lo mejor algún discípulo en hebreo o en arameo, tradujo mal al griego eso?
¿Parece lógico el camello que entra al cuero, al ojo, que no pasa por el ojo una aguja? ¿O parece mejor decir que es más difícil que una cuerda tosca y gruesa pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos? Bueno, ese tipo de discusiones son las que se discuten hoy día entre la gente especializada en esto. El problema es que no tenemos una versión hebrea anterior a la versión griega que tenemos del Nuevo Testamento. O sea, el caso de Moisés es muy fácil darse cuenta. Era cuestión de ir a la traducción hebrea moderna, no hay listo. Pero aquí no tenemos eso. Bien. Bien. Hemos hablado de la lengua. Ahora, la prehistoria del Nuevo Testamento en hebreo y arameo, como les digo, no la tenemos. Eso es un hecho. Y es muy probable que hayan existido documentos de esa época escritos en hebreo y arameo que se lo comieron los ratones. ¿Y por qué se lo comieron los ratones? Bueno, porque se destruyó Jerusalén, se mató al 80% de los judíos cristianos, ya no tenía ningún interés seguir copiando esos documentos, ¿no? Era muy caro copiar documentos en esa época, porque el escribano no solamente tenía que copiarlo, tenía que fabricar el papel y tenía que fabricar la tinta. O sea, no existía una librería como la Lápiz López o la Librería Nacional donde uno pudiera comprar papel y tinta, no. El mismo escribano tenía que fabricar el papel y tenía que fabricar la tinta y después tenía que copiarlo. Entonces, si ya se había muerto prácticamente todos los judíos cristianos, ¿para qué íbamos a copiar esos documentos anteriores en hebreo? Copiamos los documentos en griego, que son los que nos sirven. Se perdieron. Un último punto de este tema que vamos a tocar es la cantidad de documentos que nos han llegado de la época. Si ustedes van a la página 10, estamos en la página 10. Hay una tablita que la tomé de un libro que escribió un investigador que se llama Samuel Fernández. Y es bien interesante. Fíjense bien. El caso de Homero, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea. El original es el año 900 antes de Cristo. La primera copia que tenemos nosotros, la copia más antigua, es del año 400 después de Cristo. O sea, tenemos una distancia de 1300 años entre el original y la primera copia que nos ha llegado. Si suponemos que la vida de un papiro eran 3 por siglo, o sea, cada 33 años más o menos ya hay que copiarlo de nuevo. Bueno, en 13 siglos son 39 generaciones de copia. Es harto. ¿Podemos asegurar que tenemos exactamente lo que escribió Homero? ¿O es muy probable que alguien se haya equivocado al copiar algo? En 39 generaciones de copia. Son muchas. Ahora, tenemos 193 manuscritos de la época antigua, o sea, de las copias del año 400 después de Cristo y un poco más allá. No todos están completos porque siempre los ratones hacen sus pillerías, pero bueno, podemos comparar por último entre estos 193 manuscritos si las últimas copias dicen lo mismo. Pero el caso de Platón es bastante más triste. Fíjense que la fecha del original es entre el 427 y el 347 antes de Cristo. La copia más antigua que tenemos es el 900 después de Cristo. O sea, son 1200 años. Vale decir, son 36 generaciones de copia. Pero el drama es que ahí tenemos 7 manuscritos nomás de tan antiguos como el 900 después de Cristo. 7. O sea, la comparación se hace mucho más difícil. Pero en cambio, fíjense el Nuevo Testamento. Se escribió entre el 50 y el 100 después de Cristo. La copia más antigua es del 130, que obviamente le faltan algunos trozos por los ratones, pero está. Por lo tanto, la distancia ya no son 1300 años, son ni 1200 años, son 80 o 30 años, dependiendo de qué libro del Nuevo Testamento nos estamos refiriendo. Pero además tenemos 634 copias de esa antigüedad.
con las cuales podemos comparar la calidad de los escribas. O sea, tenemos una situación en que solamente hay 1 a 3 generaciones dependiendo del libro, entre la época que se escribió y la época que tenemos la copia más antigua, y de las cuales tenemos 634 copias del siglo II. Entonces, podemos atestiguar con bastante más claridad que efectivamente la transmisión se hizo en forma correcta. Y voy a aclarar un punto más también que va a ser base de lo que nosotros, la forma que vamos a llevar al seminario. Hay algo que muchas veces se olvida cuando a nuestros predicadores, ya sea católicos u otros, luteranos o lo que sea, en que se explican muchos conceptos de los mensajes originales usando especialistas posteriores. Pero lo importante es que hay que tener siempre en cuenta de que los autores bíblicos, igual los autores de cualquier cosa que se haya escrito en esa época, escribieron sus textos para que la gente contemporánea a ellos los pudiera entender. Eso parece obvio, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no siempre se usa así. Por ejemplo, si ustedes van a una introducción sobre el Evangelio de San Juan, que por ser el más judío de todos los evangelios, es más distinto a nuestra mentalidad y por lo tanto cuesta más entenderlo, esa es la realidad. Hoy día cuesta más entenderlo. Las explicaciones que se les da siempre están basadas en San Agustín o en Santo Tomás de Aquino, qué sé yo, etc. Esa es la forma en que te explican lo que quiere decir San Juan Evangelista en cada uno de sus partes. Lo cual no está mal. Pero no es lo absolutamente correcto. Porque tenemos que pensar que San Juan escribió su evangelio para que sus contemporáneos, y especialmente su comunidad, lo entendiera. Sería absurdo que dijéramos, mire, no se preocupen, ahora no van a entender nada. Pero saben, 300, 500, 1000 años después va a surgir San Agustín, San Santo Tomás, y ahí le explicará. No, pues estarían muertos la comunidad que lo recibió, ya que qué rato. O sea, él lo escribió para que su comunidad lo entendiera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este curso, que es lo que se usa ahora en lo que se llama la rama de la teología bíblica, es explicar los textos en base a lo que la comunidad que los recibía conocía, vale decir, en base a los textos anteriores a él. No los posteriores, y lo menos los que escribieron 1000 años después. Y eso es un punto importante. Es un punto importante. Volviendo al tema de San Juan. San Juan escribió su evangelio para judeocristianos. Y es el más judeocristiano de todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces nosotros, para poder entender bien lo que escribió San Juan a su comunidad, que obviamente lo escribió para que lo entendieran, tenemos que ver qué es lo que entendía y qué es lo que conocía y qué es lo que sabía un judeo cristiano de esa época. No lo que sabía un latino del norte de África como San Agustín o un francés profesor italiano francés profesor de la Universidad de París 1200 años después como era Santo Tomás de Aquino. No digo que esté malo eso, no, pero no es entenderlo bien desde el punto de vista bíblico. Es una interpretación posterior, que puede ser correcta o puede no ser correcta. Hay muchas interpretaciones posteriores que se han hecho sobre temas bíblicos, que después se han abandonado. Eso es bastante común y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero hay que ir a la fuente y lo que la fuente sabía en esa época. Así hay que entender. Y de aquí voy a explicarle 3 conceptos que son interesantes para cerrar esta etapa, que ahora están muy de moda, y ustedes seguramente lo habrán oído nombrar. Hay que distinguir entre el Jesús histórico, el Jesús recordado y el Jesús de la fe. Esto lo dice hasta
Benedicto XVI, o sea que no tenía nada, no piensen nada raro. De ahí lo tomaba muchas veces. ¿Qué es lo que es el Jesús histórico? Y esto vale también para estudiar a Julio César o a Alejandro Magno o a Nerón. Exactamente igual. El Jesús histórico es el que realmente fue, e independientemente de lo que se haya dicho posteriormente de él. Y ahí se analiza y se trata de descubrir en base a documentos históricos, a estudios antropológicos, estudios sociológicos, estudios literarios, qué sé yo, etcétera, para formarse una idea de cómo era este señor. Lo que se obtiene de eso es bastante poco, pero sí muy importante, muy importante. Lo primero que se obtiene es que realmente existió. O sea, si no existiera el Nuevo Testamento, se puede demostrar que Jesús de Nazaret existió. Punto. Y eso es muy importante porque elimina el factor mitológico que se le dio mucha importancia a fines del siglo XIX y a principios del XX. Una mitología. No, existió. No cabe la menor duda que existió. ¿Pero quién fue? Fue un judío practicante, fue un predicador itinerante por Galilea y Judea, y que murió crucificado por los romanos porque lo consideraron peligroso por su popularidad. Eso es lo que se puede saber del Jesús histórico. Que existió, que fue un judío practicante, que fue un predicador itinerante por Galilea y por Judea, y vamos a ver geográficamente qué significa eso, y que fue crucificado por los romanos porque lo consideraron peligroso por su popularidad. Y eso también se puede deducir en el Nuevo Testamento, está claro. Eso es lo que se sabe del Jesús histórico, independientemente del Nuevo Testamento y lo que se dice posteriormente de él. Y es el Jesús recordado ahora. Es el que nos muestra los recuerdos de aquellos testigos presenciales de sus andanzas y recuerdos que ellos mismos o sus audiencias pusieron por escrito en épocas muy cercanas a la existencia humana de Jesús. Jesús recordado, y lo mismo que el Julio César recordado, o el Alejandro Magno recordado, o el Nerón recordado, es lo que nos muestran los testigos presenciales de ese personaje a través de sus recuerdos, por eso se llama recordado, a través de sus recuerdos, y que ellos mismos o sus audiencias inmediatas pusieron por escrito. Lo que nosotros vamos a ver aquí es el Jesús recordado en este curso. Y nuestro interés, como les decía antes, es demostrar que esos recuerdos son fieles y que han sido transmitidos correctamente. Pero tenemos que tener claro una cosa, que los recuerdos que se transcribieron al papiro fueron motivados por el hecho irrefutable para sus escritores de su muerte y posterior resurrección. Y eso es lo que nos relata el Nuevo Testamento. O sea, una cosa que tenemos que tener clara. Si Cristo no hubiera resucitado, hoy día no lo recordaría nadie. O sea, todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron post-resurrección. Y se escribieron post-resurrección precisamente por el impacto que causó la resurrección. Ahora, ¿qué es la resurrección? Vamos a ver eso, una frase muy chiquitita ahora porque después lo vamos a ver in extenso cuando corresponda. Nadie vio la resurrección, primer punto. O sea, todas estas imágenes que nos muestran algunos escritos piadosos muy posteriores, que sonaron las trompetas y cayeron las piedras y salió el Señor triunfante con un pendón en la mano y cosas por el estilo, chiva. Nadie la vio. Nadie la vio la resurrección. Pero sí lo que vieron
es que a este señor, que no les cabía la menor duda que había muerto y que lo habían enterrado, y no les cabía la menor duda porque lo crucificaron, y todos vieron la crucifixión, y no les cabía la menor duda que nadie sobrevivía a una crucifixión romana. Bueno, a este caballero, después de unos cuantos días, lo vieron vivo circulando por la calle. Eso es lo que significa la resurrección para el Jesús recordado. Nadie vio la resurrección, y nadie le interesó saber cómo había ocurrido tampoco. Lo importante es que, y eso lo relata muy bien, y ese relato ha sido analizado por psicólogos y por toda esta gente, como precisamente un relato que no es mítico, no es tergiversado, porque muestra reacciones bastante lógicas, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues si estaba crucificado. Los romanos solamente crucificaban a aquellos que eran un peligro para el imperio, los que podían hacer insurrecciones. Y no era solamente una tortura atroz para el afectado, sino que era un escarmiento atroz. Por eso que además las crucifixiones siempre se hacían en un cerro que fuera visto por toda la población, para que todo les quedara claro: oye, si tú quieres insurreccionarte, mira lo que te va a pasar. Y todos los latigazos y los claveteados y todas las cosas las hacían con megáfono, precisamente para que los que estuvieran todo el pueblo, mira lo que le va a pasar si tiene una insurrección. Y muchas veces este caso no se dio porque era un viernes antes del sábado litúrgico, nos dejaban varios días el cadáver ahí para que todos lo vieran, en el cerro más alto, que todos lo pudieran ver. Entonces, el asombro, cuando encontraron que se paseaba por las calles, fue tremendo. Y lo relatan así. O sea, se pusieron a gritar, tenían terror, pensaban que era un fantasma. Y el mismo resucitado le tenía que decir: oye, no, tóquenme, venga, denme un abrazo, ¿ah? Deme la mano. Entonces ellos no lo podían creer. Y después, al final, lo relata tanto San Juan como San Lucas, creo, ¿no? Pues San Juan, de todas maneras, les dice: oye, muchachos, ¿tienen algo para comer? Y le pasan un pescadito, ¿no?, a las brasas, y se lo comen. Ven, no soy un fantasma, los fantasmas no comen. Entonces, ese testimonio es el que dan. Y hasta el final todavía estaban muertos sustos. Nadie se atrevía a hablarle, a pesar que lo veían comiendo el pescadito. Lo dice San Juan clarito. Entonces, entendamos bien qué significa esa resurrección. Porque, claro, la mayoría de la gente: no, si no pudo haber resucitado, si es un mito. Oye, si nadie dice cómo resucitó, no me venga a preguntar eso. Lo único que dígame, ¿por qué este caballero que fue crucificado ahora ha venido durante 40 días, ha conversado con nosotros durante 40 días y ha comido pescadito con nosotros hace 40 días? Explíquemelo. Ese es el tema de la resurrección. Ese es el tema. Y por eso que tenemos que tener bien claro qué significa para esa época este concepto. Porque y por eso que el Jesús recordado existió. Y se escribieron todos estos testimonios, por lo asombroso que era. La explicación era: ¿y cómo resucitó? No sé. Dios lo resucitó, Él sabrá cómo lo hizo. Pero lo que nosotros podemos decir es esto: que durante 40 días más o menos ha venido para acá, hemos hablado con Él, hemos dado la mano, lo hemos abrazado y ha comido pescado con nosotros. Explíqueme usted cómo se hace. Entonces, claro, si no hubiera existido ese testimonio, que a mí no me gusta hablar de la resurrección, ¿no?, ese testimonio de la existencia de Jesús resucitado, esa sería la palabra exacta, no el testimonio de la resurrección, porque eso no lo vio nadie, el testimonio de la existencia de Jesús resucitado. Si no hubiera existido eso, no hubiera existido el Nuevo Testamento, no se hubiera escrito ni una cosa, y Jesús de Nazaret ni hubiera pasado a la historia, tal como hubieron cientos de predicadores itinerantes por Galilea y por Judea en los años anteriores.
Bien, ¿y cuál es el Jesús de la fe ahora? El Jesús de la fe se deriva... una cosa importante del Jesús recordado. Primero, obviamente cada uno de estos testigos que escribe sus textos, sus memorias, como pudiéramos decir así, Pablo, qué sé yo, Marco, Mateo, Lucas, Juan, etcétera, se producen diferencias, no en lo esencial, pero en los detalles. Y eso es bastante obvio. ¿Por qué? Por la lógica humana. Lo que Mateo escribe en su evangelio es lo que a él le llamó la atención más, lo que más le llamó la atención de su conocimiento, de su testimonio de Jesús de Nazaret. Y lo que Lucas escribe en su evangelio es lo que a él le llamó más la atención de lo que le contaron y lo que vio a través de Pablo de Jesús de Nazaret. Y lo que Marco escribe es lo que él más le llamó la atención de la predicación que hacía San Pedro sobre Jesús de Nazaret. Y esa más le llamó la atención, no tienen por qué coincidir en cada detalle. Porque es lo mismo que pasa a usted. Yo aquí estoy hablando y ustedes a lo mejor toman apuntes ahí, qué sé yo, una serie de cosas. Si ustedes comparan los apuntes después, sin intercambiarlos antes, van a ser distintos, porque a uno le llama la atención una cosa y a otro le llama la atención la otra cosa. Entonces, esas diferencias menores existen, pero no es lo esencial, y eso es una cosa que vamos a tener que demostrar en el curso. Entonces, ¿cuál es el Jesús de la fe? El Jesús de la fe es la sistematización que hace la Iglesia a partir del siglo II y que queda clara ya a mediados del siglo III, de estos diferentes enfoques que hacen los diferentes testigos del Jesús recordado. Y esa sistematización, como vamos a ver en un escrito que lo pongo ahí como apéndice, de Antonio Piñero. Antonio Piñero es un gran biblista contemporáneo, pero tiene una particularidad, es ateo. Biblista ateo. ¿Puede existir? Sí, existe perfectamente. Ella es un gran biblista, porque precisamente es estudioso de toda esta historia real y sociología y todo esto de la época. Y él demuestra que ya en la época de Irineo de Lyon, que es la segunda mitad del siglo II, y eso está en el último apéndice de aquí del libro, ya esta sistematización ya estaba en un 90% clara. Después llegaron los concilios estos de Nicea, Constantinopla, del siglo IV, del siglo V, que lo pusieron en un lenguaje más preciso, pero ya Irineo de Lyon pudo hacer esa sistematización del contenido del Jesús recordado de los diferentes autores sin ningún problema. Y ese es el Jesús de la fe. Entonces hay que entender estas tres etapas bien. Bueno, pasamos a la página 12. No creo que alcancemos a ver mucho de la página 12, pero bueno, da lo mismo, seguimos. El primer tema que hecha esta introducción, porque esto era la introducción para que se motivaran a seguir viniendo a clase, nada más que eso, ¿no? O sea, lo esperen más. Hecha esta introducción, el primer tema que vamos a hablar es el problema del lenguaje. Y yo les voy a decir que el problema del lenguaje es quizás lo más importante del curso, pensar que van a hacer lo que queda de esta clase y la otra nomás. Si ustedes lo entienden bien esto, yo voy a considerarme feliz. Porque el entender el lenguaje de la época es muy útil para después seguir leyendo la Biblia ustedes mismos, digamos. O sea, eso es muy, muy útil, ¿no? El lenguaje, claro, o sea, ¿qué quiere decir lo que se dice ahí? Sobre todo, como yo les digo, entendiendo bien esa prehistoria judía, prehistoria hebrea que existía. Los primeros conceptos que vamos a hablar, para explicarlo bien, es el concepto de misterio, revelación y fe. Porque eso ha tenido mucha repercusión en la historia posterior. Un misterio para nosotros es algo que no podemos entender. Pero eso no era para el judío
de la época bíblica. De partida, el entender para ellos no era un verbo que les molestara mucho. Ese es un producto de la, ¿cómo les diría yo? De la mentalidad griega posterior, que es muy intelectual. Es el producto de los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los que surgieron después. La mentalidad judía era una mentalidad muy afectiva. Era una mentalidad muy afectiva. Entonces eso de entender misterio, algo que no se puede entender, no les entraba, no les entraba. ¿Para qué es lo que se entendía por misterio? Misterio era una decisión que alguien había tomado y que no la había explicado. Tan simple como eso. O sea, para ustedes puede ser un misterio qué es lo que voy a hacer yo mañana, domingo. Pero no porque no lo puedan entender, sino porque sencillamente no les he contado qué es lo que voy a hacer mañana domingo. Es otra cosa totalmente diferente. La palabra entender no corre ahí. Y obviamente cualquiera persona que es inteligente y libre, se supone que los seres humanos todos son inteligentes y libres, puede hacer lo que le dé la gana. Mientras no lo cuente, eso es un misterio. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, también se usa ese mismo término para la relación con Dios. El misterio, que se escribe en singular y con mayúscula, es el plan de Dios para la humanidad. O sea, eso es el misterio, es uno solo. Eso significa que el misterio es por qué existe el mundo, quién lo hizo, cuál fue el objetivo por el cual se hizo, cuál es el papel nuestro en todo esto, por qué estamos nosotros acá, qué se espera de nosotros, cuál es nuestra meta como seres humanos, etc. Y ese es el misterio con mayúscula y en singular, porque es el único. ¿Cuál es el plan de Dios? Suponemos que existe un Dios que es el responsable de todo esto. Bueno, ¿y cuál es su plan? Entonces, viene el concepto a continuación de revelación. Y revelación significa explicar un misterio. O sea, si yo les cuento que mañana domingo yo me voy a sentar a leer un libro que me regaló mi amigo que se llama Osvaldo, después de almuerzo, con un cafecito en la mano, bueno, voy a estar leyendo el libro que me regaló Osvaldo. Bueno, en eso ya les revelé el misterio. Dejó de ser un misterio para ustedes qué iba a hacer yo mañana domingo. Lo mismo pasa con el misterio en mayúscula y singular, que es el plan de Dios para todo. Él lo puede revelar. Y esa es la revelación también con mayúscula y singular. Es la revelación del misterio de Dios. Dios nos revela cuál es su plan, por qué hizo el universo, por qué hizo el mundo, por qué nos hizo a nosotros, para qué, cuál es el objetivo de todo esto, etcétera. Esa es la revelación. Y lo que está claro es que misterio y revelación no tienen ni nada que ver con entender nada. Y no es algo misterioso como cuando nosotros decimos, mira, la física cuántica para mí es un misterio que no se puede entender, no, si no tiene nada que entender. La cosa misteriosa significa alguien que ha tomado una decisión que no la ha contado. En el caso del misterio de Dios es el mismo. Y la revelación significa que nos revela, nos cuenta esas decisiones que ha tomado y por qué. El misterio de Dios es la razón por la cual existe todo lo que vemos, incluyéndonos nosotros, y para qué existe. La revelación es Dios nos muestra, nos cuenta ese misterio. Nos dice, sí, esto está así, lo hice yo y por tal razón. Ahora,
¿Dónde revela? ¿Cómo revela Dios su misterio? Dios revela su misterio en base a la historia. El Dios de Israel no es el Dios de la naturaleza como se da entre los griegos y los egipcios y los asirios y toda esta gente, en que hay un Dios del trueno, un Dios del mar, un Dios del fuego, etc. No. El Dios de Israel es el Dios de la historia. ¿Y por qué? Porque Él revela su misterio actuando en la historia. Si los libros de la Biblia estuvieran ordenados cronológicamente, desde el relato más antiguo, que es el relato de la historia de Abraham, Isaac y Jacob, de los patriarcas, hasta el más nuevo, que es el relato de Jesucristo, de Nazaret, nosotros veríamos esa acción de Dios en la historia, en que se va revelando de forma pedagógica. Por eso se habla de una pedagogía divina, y se va revelando en la historia. Por eso que se llama una historia de la salvación también técnicamente. Pero lo más importante, que si los ordenáramos cronológicamente, veríamos claramente un hilo conductor que va desde el primer texto, ese que hablábamos, el primer texto que hablábamos, que fue el texto a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hasta el último texto, que es el de el Apocalipsis de San Juan. Hay un hilo conductor. Vemos que cada texto nuevo que se escribe, libro, carta, lo que sea, se basa en los anteriores y apunta al siguiente. Ahora, desgraciadamente no hay ninguna Biblia que haga esa presentación de poner los libros en orden cronológico, lo cual es una pena, porque se pierde ese contenido esencial, que el darse cuenta de ese hilo conductor. Ahora, ¿cómo la hace esta revelación Dios en esta historia puesta por escrito, recordada, como decimos ahora? Se expresa mediante la palabra, igual que todo ser humano. Nosotros también nos expresamos en base a la palabra. ¿Y cuáles son las formas en que normalmente se expresa uno y expresa a Dios en esta revelación? Con las tres funciones normales que se usa la palabra, que es informar algo. Informa, por ejemplo, que las reglas morales en la boca de Moisés son estos 10 mandamientos. Esto es lo que te voy a pedir. Pórtate así y vamos bien. Y me informó eso. Podrían haber sido 15, podrían haber sido 8, no. Estos 10 no. Esto es información. Esto me revela, te estoy revelando cómo quiero que te portes. Así. Informar. La segunda forma en que se usa la palabra habitualmente es expresarse. Y eso significa decir algo de sí mismo. O sea, mediante ciertas expresiones, Dios nos informa de sí mismo. Nos informa que es un ser misericordioso, por ejemplo. Nos informa que cuando Él tiene que castigar, como dice el relato de Malaquías, me da la impresión, quiero que es Malaquías, le duelen las entrañas castigar. Las entrañas hay que entender que en esa época era una cosa muy clara. Era el útero femenino. Eso era la entraña. Entonces, cuando él dice, me duelen las entrañas, está diciendo, yo tengo un espíritu maternal contigo, Efraín. Pero te tengo que castigar, como una madre castiga a un hijo cuando se porta mal. Entonces, ese mostrarse maternal, misericordioso, es lo que uno dice, Dios se expresa. Entonces, a la función de informar, agregamos la función de expresarse, mostrar su intimidad. Y por otro lado también está el llamado, llamar a algo.
Dios llama a Moisés y le dice, oye, saca a tu pueblo de Egipto porque lo están esclavizando y llévalo a Canaán, donde yo les voy a dar un territorio donde se podrán realizarse a sí mismos. Ahí le hace un llamado, le da una orden. Entonces tenemos esas tres funciones que tiene la palabra: informar, expresarse, es decir de sí mismo, y hacer llamado. Y esa es la forma que Dios hace podríamos decir, su labor histórica. O sea, el Dios de la historia, desde 900 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo, maneja esa historia informando, expresándose y llamando. Y además muestra, claro, el objetivo de eso, que es algo muy importante. Ahora, la revelación del misterio de Dios hay que entenderla como algo que Él, mostrando su verdad respecto al ser humano, es una revelación que interpela al que la recibe, al ser humano. Muestra su verdad. O sea, no es algo que se pueda negociar. Es algo que se acepta o se rechaza. Porque es la verdad del ser superior y que Él decidió de alguna manera para nosotros. Es su plan. Es el plan que Él tiene para el mundo, para el universo, para los planetas, para todo. Ahora, nosotros sí tenemos la misión, y eso es muy importante, de interpretar correctamente esa revelación. Eso es absolutamente cierto. Y esa interpretación seguramente tiene alcances distintos de acuerdo al periodo histórico en que se hace. Eso no cabe la menor duda. Pero lo esencial, o se acepta o se rechaza. No se negocia. Y es gratuito esa revelación. O sea, Dios la hace porque Él quiere revelar. Nos podría tener en la peor ignorancia de su plan. Nosotros no tenemos por qué exigirle, oye, cuéntanos, ¿para qué diablos estamos acá? No, Él lo dice porque tiene una responsabilidad sobre lo creado, de que las criaturas obren de acuerdo a la armonía que Él pretendió que existiera en la creación. Ya vamos a ver un poco más tarde qué significa esa armonía. Pero no es algo que nosotros podemos exigir. Y Él la hace en una forma histórica, historia de la salvación, de acuerdo a lo que el ser humano es capaz de entender en esa etapa en que está de civilización. No es como el caso de los musulmanes, el Corán, que les llegó un tomo así, plum, y esto vale siempre. No. Dios va revelando su plan de acuerdo a la mentalidad del ser humano y la cultura de ese tiempo, de acuerdo a lo que él puede asimilar en ese momento. Y esa revelación se cierra cuando ya Dios mismo se ha encarnado y se muestra tal cual es en la persona de Jesucristo. Vamos a ir viendo en detallito todo esto. Y la fe ahora, ¿qué es lo que es? Y ahí vamos a quedar. La fe es la respuesta positiva de este ser humano a la revelación que le hace Dios de su misterio y que lo interpela. ¿Qué significa que esta revelación me interpela? Cuando Dios me dice, oye, estos son los 10 mandamientos, me interpela. ¿Qué significa? O yo los sigo o no los sigo, pero ya me los dio. Estos son los 10 mandamientos. No matar, no mates. No robes, no mientas. Ahora, cada caso humano se verá si hay atenuantes, no atenuantes y todas esas cosas, eso lo saben los jueces. Pero el reglamento está claro. Estos 10 mandamientos.
Entonces eso me interpela, me dice yo, bueno, ¿lo vaya a seguir o no lo vaya a seguir? Eso significa interpelación, en el sentido de... Entonces la fe es aceptar esa revelación como interpelación de Dios y decir, sí, yo voy a normar mi vida de acuerdo a esta revelación. Fíjense bien, no significa creer en nada, sino que es actuar de acuerdo a la revelación que me hace Dios. Yo la acepto, tengo que actuar de esa manera y no de otra. Es una fe actuante, no es creer en nada. O sea, ese pasquín que nos decían a nosotros en los colegios, en los catecismos, mira, la fe es una virtud que nos permite creer en aquellas verdades que no entendemos. Mentira. Nadie nos pide entender nada, primera cosa. Nos revelan una acción de Dios histórica. Y en segundo, tampoco significa creer en nada, sino que significa actuar de acuerdo a lo que nos dice esa revelación. Actuar. Como decimos en Chile, el padre Gatica que predica pero no practica. No, señor. El padre Gatica no tiene fe. Si no practica lo que predica es que no tiene fe. No ha dicho que sí. La fe es una decisión de la voluntad. Se actúa con fe. Le voy a poner 2 ejemplos y aquí termino. Imagínense usted que llega mi señora, me pasa un papelito aquí y me dice, Juan Ignacio, por favor, cuando termines la clase, ¿ah?, anda a comprar pan a la panadería de la esquina, porque no tenemos pan. Ya. Ella me está revelando un misterio que para mí es desconocido. No que no lo pueda entender, pero porque es desconocido. Primero, que no hay pan, y segundo, que ella descubrió que no hay pan y que quiere que yo le compre pan al término de la clase en la panadería de la esquina. Misterio, revelación, fantástico. ¿Cuál es? Que yo reaccione con fe. Si yo termino la clase, me pongo una chaquetita, si hace frío, voy a la esquina y compro pan. No es creer la fe, es actuar. Actuar frente a una revelación que a uno lo interpela. ¿Cuál es la revelación que me interpela a mí en ese caso? Es que no hay pan y que mi señora quiere que vaya a comprar. ¿Ya? Un ejemplo un poquito más sofisticado y con esto termino. Supónganse usted un muchachito y una muchachita. Como aquí hay venezolanos y peruanos y ¿cómo se llama? Y canadiense, no hablo de un lolo y una lola porque no van a entender nada. Eso se usa en Chile, no. Ahora un muchachito y una muchachita. Ya. Están en la universidad y se conocen. Flechazo. El uno para el otro en ese momento son un misterio. No se conocen cómo piensan, no conocen quiénes son, no conocen sus inquietudes, no conocen su familia, no conocen nada. Son un misterio. Pero empiezan a salir. Y ahí se van revelando mutuamente. Esa revelación es afectiva muchas veces, siempre, casi siempre, y en el caso de la revelación divina también es afectiva. No es intelectual, así, oye, qué bueno que esta niña haya sido así. No, es afectiva, porque me cae bien, es simpática, estoy con ella, estoy feliz, qué sé yo. Y se van revelando mutuamente, se van conociendo cómo reaccionan en ciertas circunstancias, se van conociendo qué piensan, se van conociendo su historia personal, cómo les ha afectado, se van conociendo las amistades que tienen, cómo se relacionan con ellos, y bla, 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 bla. Ya. Y es una parte más muy afectiva, o sea, es como ocurre, como se muestra en la Biblia la reacción de la revelación de Dios al ser humano, es más o menos igual. Pero llega un momento, es como se hacía antes, por lo menos en la época mía, no sé si ahora se haga igual, que el muchacho pasa por delante de una joyería y dice, ah, capita, le voy a comprar un anillo y se lo voy a regalar a esta chiquilla. Va para allá, le regala el anillo, eso se hacía antes, no sé si se hace ahora, pero por lo menos el ejemplo que mismo sirve. Le regala el anillo y la niña le acepta el anillo. Entonces, ahí el muchacho actuó con fe frente a esa revelación de ella, de la persona de ella. El conocimiento y la revelación de ese misterio que era la personalidad de esta chiquilla y la personalidad mutua
que era un misterio. Durante todo este tiempo que han estado saliendo, se va revelando, se va revelando. Pero la decisión de compartir el futuro es una decisión de la voluntad. Y eso es lo que hace él cuando va, le compra el anillo, se lo entrega y ella se lo recibe. Ahí es una decisión de la voluntad. Y eso es la fe. El momento que esa decisión de la voluntad, ellos la concretan, con el anillo, con lo que sea, entonces actúan frente a esa revelación de ellos mismos que los interpela en el sentido de compartir el futuro juntos. Lo mismo en la fe. Lo mismo en la fe, en el sentido del misterio de Dios. Dios se nos va revelando, se nos va revelando, se nos va revelando en la historia. Y si nosotros somos capaces de ver en nuestra historia la actuación de Dios, llega un momento que podemos decir, sí, yo de aquí en adelante me voy a comportar de acuerdo a esa revelación que Dios ha hecho. Y es una decisión de la voluntad. La fe es una decisión siempre de la voluntad. Y la increencia, que es lo contrario, también es una decisión de la voluntad. Ahora, uno llega a un momento que es capaz de tomar esa decisión de la voluntad. Si no, obviamente no funciona la cosa. ¿Y cómo llega a eso? Bueno, recibiendo ese mensaje revelado por Dios y viendo si efectivamente es algo que le convence y le motiva a adoptarlo para su vida futura o no. Lo vamos a repasar un poco más, pero les dejo planteado el problemita. Listo, ha sido un agrado, espero que ustedes también. Esperen un minutito y voy a ver si entonces alguien quiere hacer una pregunta